En esta semana 15 tenemos dos retos. Primero, identificar las formas de violencia familiar en nuestro hogar y luego elaborar opiniones razonadas sobre las consecuencias de actuar con violencia. El actuar con violencia jamás podrá ser bueno, jamás, en lo absoluto. Cuando nos enfrentamos a una persona violenta, puede ser en muchas oportunidades. Puede ser en la calle, puede ser en el colegio, puede ser en nuestro vecindario y también puede ser en nuestro hogar. La persona violenta generalmente es una persona que ha tenido ese modelo, es decir, que en su hogar es muy probable que se haya actuado con violencia y que ese haya sido el mensaje. El lenguaje de los gritos, el lenguaje de la hostilidad, de las amenazas, y ese tipo de hogares genera hijos e hijas violentas, que lo que hacen es reproducir. Por eso es muy importante este tema, ya que ustedes van a ser las futuras madres de los futuros ciudadanos del Perú, y como madres les va a corresponder corregir para evitar que esta nueva generación de varones y de mujeres sean criados bajo estereotipos como por ejemplo, el estereotipo del machismo. El Ministerio de Educación comparte con nosotros esta tarea de ir educando para ir erradicando estos problemas sociales que son tremendos. En tiempo de pandemia hemos tenido muchos hogares con muchos conflictos, hogares donde ha habido madres con sus hijos de un primer matrimonio, hijas de un primer matrimonio, y han tenido al agresor al lado, que han visto exasperada su conducta por este tema del COVID-19, porque hemos tenido que estar encerrados y han dado rienda suelta a su hostilidad, a su violencia, a sus malos tratos, a sus amenazas. Han habido muchas denuncias de violencia familiar en este tiempo de COVID. Han habido muchas denuncias de violaciones a niñas, es decir, que las personas dentro del hogar, atemorizadas por este virus, por contagiarse, con la vida en peligro, encima han tenido que aguantar la violencia dentro del propio hogar. Eso no es dable, eso no es posible, eso no debería ser, pero es en nuestro país. Entonces tenemos que cambiar, y tenemos que cambiar de una manera adecuada, razonando. Una persona que te quiere no te maltrata, una persona que te quiere no te insulta, no te amenaza, no te genera temor, no te genera angustia. La persona que te quiere te respeta, es responsable contigo, nunca te miente. La persona que te quiere nunca te va a amenazar, nunca te va a hacer daño. Se confunde el amor con estos lemas: más te quiero, más te pego. Se confunde el amor. La persona que te quiere no te daña, es definitivo. Y en estos tiempos de emergencia por el COVID-19, que se han generado muchos actos de violencia dentro del hogar y fuera del hogar también, como hemos visto por las redes sociales, por la televisión, cuando los policías han ido a detener a alguna persona que ha estado atentando contra las normas, que era no salir, han estado libando licor, las han encontrado alcoholizadas y encima han generado violencia, ¿no? Estos actos de violencia no te ayudan, estos actos de violencia son expresados por personas que no saben manejarse emocionalmente. Pero vamos a tratar un tema muy importante, esta cartilla que ha sido compartida por el Ministerio de Educación, para que sepas que en tiempos de emergencia las personas que están sufriendo algún tipo de violencia no están solas. Esta cartilla de orientación es muy importante poderla socializar. En tiempos de cuarentena obligatoria por la emergencia del COVID-19, la violencia que sufren las mujeres y otras personas en estado de vulnerabilidad se agudiza. Pero recuerda que no estás sola, que el Estado te protegerá con servicios esenciales de atención. Hemos visto casos
de padres o abuelos que han sido abandonados, han sido arrojados de sus casas a las calles, de tal manera que se han visto encima que son vulnerables por la ancianidad, por la edad, se han visto afectados porque de la noche a la mañana se han quedado sin un techo. Afortunadamente, el Ministerio de Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de la Mujer, está trabajando con este tipo de casos y, por ejemplo, hay en algunos lugares del Perú ya albergues donde están a estas personas, las están alojando. Hoy día salían las noticias referente al jovencito que en una oportunidad libró a una mujer cuya pareja la iba a quemar, le tiró la gasolina y la iba a quemar delante de todos, y él se puso delante de la chica y se expuso prácticamente y lo espantó al criminal que quería asesinarla y quemarla a esta joven. Este chico ha sido víctima de la violencia, lo han atropellado, lo han abandonado a su suerte y ha perdido una pierna, pero gracias a Dios hoy día lo estaban rescatando de la calle y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables estaba actuando para darle refugio, gente de buen corazón, está pagando la atención para que lo vean porque estaba totalmente abandonado e incluso sé que hasta le han regalado una prótesis, ¿no? Esos son actos de violencia. A ese chico lo han atropellado y lo han dejado solo. Imagínense qué violencia que te maltraten de esta manera y encima te dejen abandonado a tu suerte, ¿no? La violencia se da no solamente contra las mujeres, se da contra todo tipo de personas y contra esta violencia nosotros debemos actuar. El Estado está protegiendo con servicios esenciales de atención, sobre todo intentando que esta situación en el estado de emergencia pueda ser superada de la mejor manera. En esta cartilla vamos a identificar qué acciones son las que se consideran violencia contra las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar y qué canales de atención son aquellos a los que nosotros podemos acudir si somos víctimas de violencia, a cuáles entidades, quienes nos pueden apoyar, sobre todo en este tiempo de aislamiento por COVID. Recuerda que el aislamiento social no debe ocultar o justificar ninguna forma de violencia, ni física, ni psicológica, ni sexual, ni económica. Tu derecho a una vida sin violencia, al acceso a la justicia, a la protección, no han sido suspendidos, limitados o postergados por la emergencia. La cuarentena no es ninguna excusa para impedir que te comuniques de forma segura con otras personas a través de llamadas, mensajes o redes sociales y que pidas ayuda, que pidas auxilio. El aislamiento social en lo absoluto puede ser algo que se quiera utilizar para maltratar, para dañar, para perjudicar a otra persona. En este tiempo de aislamiento, muchas mujeres han sido protegidas por el Estado, han sido sacadas de sus hogares, que eran hogares violentos, o a los maridos se los ha sacado de las casas para poder prevenir cualquier feminicidio o cualquier maltrato o abuso. Pero recuerda que no solamente es cuando te pegan, cuando te amenazan. Maltrato psicológico también es que la persona salga y se vaya a la calle sin un porqué, sin un motivo, no diga en qué momento llega y regrese causándote temor de que te venga trayendo el virus. Eso también es un maltrato psicológico y eso no podemos permitir. ¿Qué actos constituyen violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar? Son diversos, son muchos. La violencia contra las mujeres son los actos cometidos por cualquier persona contra una mujer, adolescente o una niña, en un contexto de sometimiento, de control, de ejercicio de poder, de dominio o subordinación.
Los varones tienen más fuerza física que nosotros las mujeres. Y muchas veces un grito de un hombre te puede hacer temblar, una amenaza de un hombre te puede hacer temblar. Una bofetada, una patada, un empujón de un varón definitivamente va a ser mucho más fuerte que el de una mujer. Y en este tiempo de pandemia, sobre todo, mucha violencia ha ocurrido contra mujeres por la forma abusiva, amenazadora de estos cobardes. Un varón que amedrenta, que amenaza, que golpea, que insulta, que grita, ¿no? Es un cobarde. Es un cobarde, te lo demuestra por sus actos. Es un cobarde que no te quiere, es un cobarde que no le enseñaron nunca a respetar y seguramente es un cobarde que jamás respetará a su madre. Y pues quien no respeta a su madre, no se respeta a sí mismo, no respeta a Dios, no respeta absolutamente a nadie. Hay que cuidarnos de ese tipo de personas. Y hay que razonar y hay que darnos cuenta de que como mujeres, ustedes sobre todo que constituyen las madres de los futuros ciudadanos del Perú van a tener un gran papel que hacer, porque hay que acabar con esa forma de comportamiento. ¿Por qué la gente se comporta así? Porque ha habido hogares donde han actuado de esa manera y entonces los hijos se han criado bajo ese esquema y piensan que esa es la forma normal, la forma de vivir. La forma de vivir no es una vida con violencia, la forma de vivir es una vida en paz. Y a esa paz debemos nosotros, eh, a esa paz debemos llegar. Y para llegar a esa paz todos debemos de tener un papel en la sociedad que nos permita ir trabajando para lograr que esa situación de paz, de tranquilidad en los hogares, en el vecindario, en todo nuestro país se pueda dar y se pueda reflejar. La paz es necesaria en este tiempo. Imagínense, aparte de que tenemos el COVID, vivir con miedo te baja las defensas. Vivir con ansiedad te baja las defensas. Y si están las defensas bajas, obviamente te vas a enfermar. No solamente de COVID, te va a dar otro tipo de enfermedades. Violencia contra los integrantes del grupo familiar. Son los actos cometidos por cualquier integrante del grupo familiar contra otro que está bajo una relación de responsabilidad, confianza o poder. Existe una gráfica que habla de la escalera de la violencia. Vemos cómo los padres se pelean, el padre le pega a la madre le pega al hijo, el hijo le pega al hermano menor, el hijo menor le pega al más chiquitito y el más chiquitito le pega al perro. Y se genera una escalera de la violencia. Tú me pegas, yo te maltrato, yo maltrato a otra persona. Entonces se genera una violencia contra los integrantes del grupo familiar, contra todos los integrantes. Nosotros mismos incluso nos agredimos, porque estamos de mal carácter, porque nos han tratado mal, agredimos a los demás. La violencia en este tiempo de pandemia se ha dado en las familias con los integrantes, sobre todo los más débiles, los chicos, los hijos, las hijas, sobre todo con las mujeres. Es un tema de abuso, es un tema de machismo, de estereotipo que tenemos que nosotros lograr vencerlo para superar y para tener una sociedad más equilibrada donde haya respeto y buena convivencia. ¿Qué actos de violencia pueden eh, incrementarse durante este aislamiento? Muchos. Y se han cometido muchas barbaridades y muchos abusos en este tiempo. Por ejemplo, las violaciones. Las violaciones son obligar a otra persona a tener relaciones sexuales. Los golpes. ¿Cuántas mujeres han llegado a hacer denuncias porque les han golpeado? Los insultos. A algunos varones les gusta insultar a las mujeres. ¿Pero por qué insulta a un varón a la mujer? Porque la cree superior. Porque él sabe que la mujer es superior y tiene miedo. Por ese machismo tiene miedo, tiene envidia y trata de bajarle la autoestima. Pero la mujer que sabe lo que es, se sabe valorar, así la insulten, jamás va a hacer caso porque sabe cuán grande es el valor que ella tiene. Obligar entonces a tener relaciones sexuales
golpear, insultar, hostigar, ejercer actos de control, entre otros, son actos de violencia que se han dado en este aislamiento. Obligar a realizar las labores domésticas a los niños, a los más pequeños, los obligan a hacer mil cosas. ¿Por qué? Por no hacerlo ellos como adultos, cuando es obligación de los adultos darles a los menores tranquilidad, bienestar, no estarlos obligando o martirizando para que arreglen las cosas que los grandes han desarreglado. Eso está muy mal. Privar de los recursos indispensables para satisfacer necesidades básicas. ¿Cuántos hogares hemos visto que los maridos maltratan a las mujeres son separadas del hogar y ellos les quitan absolutamente todos los recursos tan necesarios en este tiempo? Les quitan el dinero, las tarjetas de crédito si lo tuvieran, cualquier apoyo económico les quitan e incluso les quitan hasta sus artefactos, su computadora, los celulares. Prohibir salir del hogar ante emergencias o situaciones justificadas que no contradigan la restricción a la libertad de tránsito ante la propagación del COVID-19. ¿Cómo vas tú a encerrar a una persona, a echarle llave por decirle no te voy a dejar salir y punto? Nadie puede decirte que no vas a salir y punto. O sea, nosotros tenemos las normas del aislamiento social y hemos cumplido con el aislamiento social y con la cuarentena, con el toque de queda. Pero si hay situaciones, por ejemplo, que te sientes mal, que tienes que ir al doctor, alguna situación que te pueda llevar a la calle, quien te niegue la salida, quien te encierre, está cometiendo contigo actos de violencia. Cualquier acción que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico en el ámbito público o el privado también es considerado violencia. Recuerda que en este tiempo estamos viviendo muchos actos de violencia. Nunca te calles, nunca te calles. Existen lugares donde pueden ayudarte. Existen líneas de teléfono a las que puedes llamar para que puedan ayudarte. La permanencia prolongada en un lugar cerrado puede aumentar los conflictos entre parejas e integrantes del grupo familiar por la posible sensación de miedo, tensión o estrés debido a la situación de emergencia y aislamiento social. Todos tenemos miedo, todos hemos estado encerrados, todos estamos aislados socialmente, estamos encerrados en nuestro hogar. Pero esto no puede ser una disculpa para que porque yo estoy encerrado, tengo mal humor, rompo las cosas, tiro las cosas, insulto en la casa, golpeo, etc. Las personas tenemos que aprender a regular nuestras emociones. Las personas tenemos que aprender a regular nuestra ira, a mantenernos tranquilos, calmados, a no confundir las cosas. Si algo me causó daño a mí, me lo causó a mí, pero yo no tengo por qué ir y hacer daño a otra persona para desquitarme. Las personas debemos desarrollar aquello que Gardner considera como la las maravillosas habilidades intra e interpersonales, lo que Goleman habla, la inteligencia emocional. Tenemos que aprender a ser socialmente hábiles e inteligentes, aprender a manejar técnicas, estrategias que nos permitan calmarnos, que nos permitan regular nuestras emociones de una manera positiva y no dañar a las demás personas y no dañarnos nosotros. En los casos que no constituyan violencia, expresa tus sentimientos con tu pareja y tus familiares. Les ayudará a mejorar la convivencia y las relaciones familiares. Claro, ustedes están pequeñas, pero si hubiera algún caso que ustedes consideren que es violencia, pueden expresarse, pueden hablarlo con alguna maestra, pueden hablarlo conmigo, pueden tratar de hablar con la madre, el padre, para pedirles, ¿no?, que se controlen, para pedirles que no generen violencia, para enseñarles que hacer todas esas situaciones violentas, generarlas, son ahora un delito porque están atentando contra la ley. ¿Qué servicios en caso de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar funcionan durante el periodo de aislamiento por el COVID-19?
tenemos una maravillosa línea 100. Tú marcas en tu celular 100. Las llamadas ahí son gratuitas y te va a dar orientación. Da orientación las 24 horas del día, los 7 días de la semana a nivel nacional. Está dirigido por especialistas que atenderán en tu caso y lo derivarán a la comisaría más cercana. Son líneas especiales donde te habla una psicóloga, donde te habla una asistente social y te ayudan para que tú puedas encontrar la paz y la tranquilidad. Hay los servicios de atención urgente, el SAU. Brinda atención inmediata en casos de flagrancia, de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, flagrancia de violencia sexual y feminicidios o tentativa de feminicidio. Es decir, que esta entidad, los servicios de atención urgente, son los que se encargan pues de ver a aquellas personas o niños, mujeres que han sido víctimas de la violencia y que se les ha encontrado en plena flagrancia, es decir, cometiendo el hecho de violencia. Además tenemos un equipo itinerante de urgencia que va por todo el Perú y que va atendiendo en los lugares en donde no existen los SAUs, o sea, los servicios de atención urgente. Ambos servicios se activan a través de denuncias a la línea 100 y a los medios de comunicación. Las fiscalías y el Poder Judicial tienen un papel muy importante porque van a seguir operativas durante la emergencia de este COVID. En las comisarías se deben recibir las denuncias durante este periodo de emergencia. Las fiscalías de turno penales especializadas en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar deben estar operativas, es decir, deben poder cumplir la obra, la misión para las cuales han sido creadas. Las entidades de protección deberán brindar la atención necesaria cuando se presenten casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, sobre todo en flagrancia. El personal debe estar atento a cualquier episodio de violencia en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar y actuar de acuerdo a sus funciones. No se suspende el dictado de medidas de protección ni la ejecución de las preexistentes durante el periodo de aislamiento. Recuerda que la Ley 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar sigue vigente durante el periodo de emergencia. Los medios digitales pueden ayudar a establecer comunicación. Contáctate de forma virtual o telefónica para que las personas en riesgo sepan que no están solas. Si conoces a alguna persona que es probable víctima de violencia, activa las redes de apoyo. Sabes que tú puedes salvar una vida. El año pasado un estudiante me contaba que por su casa en la parte alta de La Esperanza vivía una pareja joven y que ella tenía 16 años. Era una chica bien joven, él era un hombre de 23 años, 7 años de diferencia, pero esta chica paraba metida en la casa y en una oportunidad habían escuchado que ella gritaba por auxilio. Pero nadie se quería meter porque el marido era un delincuente conocido de la zona. Sin embargo, mi alumno tuvo mucha pena por ella y él me consultó, me dijo: profesora, ¿qué podría hacer? Cuando escuches gritos, le dije yo, toca la puerta, pregunta si algo pasa, porque podría salvarle la vida, y también, si puedes, llama a la policía. A las 2 semanas que me había contado, un día llega muy triste y me dice: profesora, la semana pasada la vecinita de la cual había hablado estaba con unos lentes bien grandes, la habían golpeado y toda la cara se le notaba su cara morada. Entonces yo le pregunté si él no había sabido en el momento que estaba ocurriendo, porque me contaba que siempre se escuchaban los gritos y los insultos, y me dijo que ese día él no había estado, que no se había percatado.
Posteriormente me dijo que estaba muy triste porque estaba seguro que algo malo le había pasado porque hacía 2 días que ella ya no salía a la calle, no se acercaba a su ventana. Habían pasado 2 días y ella no aparecía, no se le veía. Entonces él tenía miedo de que esta señorita, que era su vecina, estuviera muerta o estuviera herida, ¿no? Es importante la participación de la comunidad. Si nosotros estamos viendo que una mujer es maltratada, hay que meternos, hay que pedir ayuda para esa persona, hay que preguntar qué es lo que le pasa, hay que, sin arriesgarnos, ¿no? Hay que tratar de hacer algo para frenar la violencia contra la otra persona, contra los niños, contra otra persona en general, ¿no? Y vamos a evitar probablemente muchos asesinatos. Este es un tema muy importante que en conclusión nos va a permitir saber y valorar lo importante que es darnos cuenta de las cosas, lo que es bueno, lo que es malo y sobre todo saber qué hacer. Recuerda que tú no estás sola en este tiempo. Recuerda que tienes el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Tienes muchos recursos a los cuales tú puedes acceder para pedir ayuda, para pedir apoyo. Es momento de igualdad, de responsabilidades compartidas y de cumplir la ley. Hacer las labores domésticas y de cuidado de las personas dependientes no son solo tareas de mujeres, todos y todas debemos asumirlas de manera responsable y compartida. Las trabajadoras y trabajadores del hogar deben permanecer en sus casas con goce de haber. Esta situación es un poco difícil de realizar porque el Perú es un país pobre y si bien es cierto, en algunos lugares se vive con opulencia y se expresa como que hubiera mucho dinero y que todo siguiera igual, debemos saber que estamos en un tiempo inédito, en un tiempo que nunca antes se ha vivido y estamos enfrentándonos a un virus invisible. Entonces hay que tener cuidado con lo que se dice, hay que tener cuidado y cumplir, ¿no?, con la igualdad de las labores domésticas y de cuidado. Hay que tener eh, mucho cuidado al actuar y dar mensajes equivocados, sobre todo a las personas jóvenes que están a nuestro alrededor. Es un momento de igualdad,